Bueno, ¿se recuerdan ustedes que estamos en el tema de la en la sesión 3, que habla de la creación? ¿Se recuerdan? Y para hablar de la creación, pues tenemos que tener en cuenta la omnipotencia de Dios. Eso lo vimos ya. ¿Qué significa esa potencia omni? O sea, por encima de todas las potencias. Pues entonces vimos en una de las sesiones que es el acto creador, o sea, Dios que crea, ese es solo ese acto es único de Dios, solo Dios. Entonces es el que puede crear. Y si ustedes leyeron toda esa página que está en el numeral 1.1, que ya lo vimos, es importante que lo lean porque ahí hay muchas ideas a veces equivocadas y que en esa página pues la corrige. Sobre todo el hecho de que la omnipotencia y el acto creador, su objetivo o finalidad es darse. O sea, Dios cuando crea se da. Y entonces vimos en la otra sesión cómo ese darse de alguna manera dice cómo es que nosotros tenemos que ver esos puntos firmes acerca de ese darse, o sea, de ese acto de crear. Y entonces también ya lo vimos, cómo se desarrollaba. Y luego estaba el tema que también ya vimos, el hecho de la providencia. También eso hay que leerlo con mucha atención porque aunque ya lo vimos aquí, es algo que cada quien tiene que irlo entendiendo para ir corrigiendo no solo el lenguaje, sino bueno, si se corrige la comprensión, obviamente se corrige el lenguaje cuando nosotros hablamos de providencia. Y es que lo que decíamos es que en las clases anteriores, que el darse, por ejemplo, cuando Dios crea, pues se da y de alguna manera permanece en su creación, porque es de Él, permanece. Pero nosotros no podemos identificar a la criatura, o sea, a la creación, no la podemos identificar con Dios, porque eso se llamaría panteísmo. Pero sí podemos, o sí se puede, que esa creación o esa criatura nos trascienda a la realidad de Dios. Bueno, eso es en cuanto a la creación. Y a la providencia, pues de alguna manera la finalidad y el orden que lleva ese tema de la providencia de Dios. Que lo que significa es que dispone todas las cosas según su fin. Pero aquí el fin es el origen. O sea, si Él es el origen, lo que Dios provee, oigan bien cuál es la clave de comprensión de la providencia. Todo lo que Dios provee es para que todo regrese a Él. Ese es el sentido básico de la providencia de Dios. Ir como llevando esa cadenita para que todo lo creado retorne a Él. Y bueno, también es para que se lea esta sesión, hay que leerla, subrayarla, y pues nos quedamos en la parte de la mediación, que pues si ustedes se recordarán, teníamos el tema de María, y pues yo les dije que leyeran esa parte y que trataran de comprenderla para que hoy ustedes me dijeran qué captaron del tema de la mediación, que pone como referencia el prólogo del Evangelio de Juan. Fíjense por qué Jesús es el único y verdadero mediador. Entonces, no tanto lo voy a leer, sino porque me imagino que ustedes ya lo leyeron, porque así se quedó la semana pasada cuando
al final hablábamos del tema de María, mediadora, intercesora y todo eso, pues entonces vean cuál es el tema realmente de comprensión de la mediación, sobre todo poniendo de fundamento el prólogo del Evangelio de Juan. En este prólogo, Juan nos habla de la mediación del verbo, la palabra, el verbo, el logos, es lo mismo. Logos, verbo, palabra, es un sinónimo, es el mismo significado, logos en griego, verbo, pues en un tema literario, el verbo, y luego palabra, la acción, ¿verdad? Vemos que el prólogo nos dice que la palabra y Dios es lo mismo. Y eso ya lo habíamos dicho en algún momento de las sesiones, que Dios no tiene atributos, sino que Dios es. Cuando Él revela a Moisés su ontología, o sea, solo su esencia, que ontológico quiere decir la esencia, Él dice que su ser es esencia de ser. Entonces, no tiene atributos. De una manera pedagógica, digamos, nosotros decimos los atributos de Dios, pero eso es casi como usar un antropomorfismo. Dios es amor, es misericordia, es cercanía, bueno, el tema de ser y estar, eso ya lo habíamos platicado. Entonces, va relacionado con la mediación. La palabra es Dios, eso dice el prólogo. La palabra existía desde siempre, es eterna. En el principio existía el logos, o sea, existía la palabra, existía el verbo, en el principio de todo. La palabra estaba en Dios. La palabra era. O sea, la palabra y Dios, pues es lo mismo, no es un atributo. Pero la palabra sale, se da, volvemos otra vez a la omnipotencia, ¿verdad? Se da. Al darse la palabra, al salir la palabra, pues obviamente sigue siendo del mismo Dios, igual que la creación, sigue siendo de Dios, pero ya entra en una dimensión, ya cuando sale fuera, pues la palabra se expresa, se sale de la boca, pues, es un antropomorfismo, por decir así, sale de la boca de Dios y entonces genera. Por eso son las generaciones de Dios, ¿verdad? Genera otra realidad. Entonces, aquí les dice eso en la parte primera. Todo fue hecho por la palabra y sin la palabra no se hizo nada de cuánto existió. Eso lo dice el prólogo. Y luego Hebreos nos dice, en estos últimos días nos ha hablado, esa palabra hablado, pero el medio que ha utilizado, mediación, ¿verdad? La mediación que ha utilizado ha sido el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Entonces vean ustedes las implicaciones tan importantes que hay en el sentido de mediación. O sea, ¿por qué Jesús es el único y verdadero mediador? Pues porque es Dios, ¿verdad? Porque aquí ya nosotros entendemos que ha estado desde el principio, desde la creación, desde antes de eso, y sin esa palabra no se hubiera hecho nada. Pero luego el mismo prólogo nos va a decir que se encarna, puso su tienda entre nosotros. O sea, llegó, esa palabra, ¿verdad? Llegó a otra dimensión. Entonces, el verbo es el modelo, o sea, la palabra, el logos, es el modelo en el que Dios
se contempla y del que todo lo que dará a la criatura. O sea, contempla todo de él y todo lo que va a dar a la criatura. Es como todo ese surgimiento, todo ese darse en la creación, pero juntamente con la creación que surge de él como fuente, como manantial, como principio, como cascada. Hay muchas formas de decirlo. La palabra, pues, pone una subienda, o sea, se encarna. El verbo, o sea, la palabra, es la sabiduría, o sea, lo que se dice es la sabiduría. Entonces, fíjense todos los sinónimos de la misma palabra, ¿verdad? O del mismo Dios. Toda esa sabiduría, toda esa palabra creadora, todo eso acompaña el acto de la creación. O sea, no, en ningún momento queda como abandonada, va acompañando siempre. Y por eso la creación, fíjese, eso está en azul, es sumamente importante. La creación y toda criatura es de algún modo imagen del verbo de Dios. Sí, porque el verbo, la palabra, salió de Dios. Y toda la creación y toda criatura salió de Dios. Entonces todo de alguna manera, porque no es de la misma manera, pero es de alguna forma, toda la creación es de algún modo, de alguna manera, de alguna forma, imagen del verbo. O sea, por eso decíamos que la imagen nunca lo perdemos, pero la semejanza es la que nosotros tenemos que ir pues acomodándola verbo, a la palabra que se hace carne. Cuando Dios crea lo que Dios es, fíjense esto, cuando Dios crea lo que Dios es, o sea, su esencia, queda impresa en la criatura. Y la criatura lo reproduce. Hay una fuerte inclinación de Dios hacia la criatura y un impulso de la criatura hacia Dios, lo cual los une a los dos. Eso se llama comunión. Entonces, comunión cuando realmente esa comunicación está impregnada y la criatura no solo la reconoce, la cultiva, la desarrolla. Entonces, hay esa fuerte inclinación de Dios hacia la criatura y un impulso de la criatura hacia Dios cuando cultiva, desarrolla todo eso que percibe. Y a esa acción se le llama comunión. En el Nuevo Testamento nos revela que todo lo que Dios crea lo hace en función del verbo. Eso lo está diciendo el prólogo de Juan. Sin él no fue hecho nada, no se podía hacer nada sin esa palabra, sin esa acción, sin ese darse. Todo tiene como fin al Hijo. Por eso el verbo es mediador de la creación porque es el fin, o sea, busca llevar el fin. Por ejemplo, cuando Jesús dice que es el camino, pues es eso, justamente es la palabra que se encarna para hacer el camino de retorno al Padre. Es la palabra que dice la verdad para que conozcamos al Padre. Y es, pues, la vida, porque la vida eterna, que no se va a terminar con la muerte, sino continúa, porque es la existencia con el Padre. O sea, ese darse de Dios, que es salir de Él, pues justamente todo el proceso de la vida humana es retornar a Él. Y para eso Jesús es el único mediador. Hay otro. A ver, eso se quedó como pregunta, como inquietud la semana pasada. No sé si leyeron esta parte que quedó como eso, para que ustedes comenten hoy sus inquietudes o las sugerencias o complementar estas ideas.
que no son ideas, son revelación, pues realmente. ¿Sí? ¿No? ¿Están por ahí o no están? Sí, aquí estamos. Lo Sí, que pasa aquí es que estamos, cerramos los... Rosaida. ¿Está claro o ya les quedó claro por qué Jesús es el único mediador? Sí, está claro. Ah, ok. Porque hace 8 no estaba tan claro. Quiere decir Creo que que esta parte sí es clara, porque la palabra de Dios es el verbo, y el verbo se hace carne para habitar entre nosotros. No creo que haya otro fin. sí, entonces, pero es que como hace 8 pasaba, pues bueno, es que María, y entonces también está la postura de los otros movimientos cristianos que tienen muy claro esto, que Jesús es el único mediador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y la carta a los hebreos o la homilía a los hebreos lo dice también. Justamente va desarrollando todo ese retorno de Jesús al Padre como sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo. Eso está dicho ahí, está revelado pues, en la escritura. Entonces, cuando nosotros teníamos el tema, bueno, hace 8 días se hablaba de la omnipresencia de María, por ejemplo, o de la mediación de María, por ejemplo, pues ya ven ustedes los distintos niveles. ¿Por qué? Porque decíamos hace 8 días, a Dios le toca, por ejemplo, pues una manera de hablar. Cuando nosotros le damos una adoración a Dios, se llama latría. Latría es solo Dios. Dios, Jesús, la Santísima Trinidad, Dios. Latría, adoración, reconocimiento de toda su providencia, ya vimos, provee todos los medios para que regresemos a Él. Omnipresencias o omnipotencias, se ha dado todo Él mismo cuando nos dio la vida, se dio Él, es lo que estábamos diciendo. Él se da cuando nos da la vida, cuando nos da y todo lo que recibimos, es lo que dice Pablo, ¿de qué me he de gloriar si todo lo he recibido? Bueno, entonces luego todos esos esfuerzos humanos que podemos hacer colocados ante la persona de Jesús, que es el único mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, darse cuenta, pues, ¿por qué? Que es esta parte que estamos estudiando, ¿por qué Él es el único? Porque no hay nadie más. Pues ya vemos, ¿por qué? Pues porque es Dios, por eso. Y por eso le toca el tema de la tría. Y dijimos hace 8, a María es hiperdulía. Y dulía es veneración. Y entonces María tiene una hiper, o sea, una máxima veneración, pero no tiene la tría. No tiene la tría. No es igual. Entonces, y luego, desen cuenta ustedes que cuando se habla de idolatría, volvemos otra vez la palabra latría. Entonces, idolatría. Cuando esa adoración se la damos a cualquier ídolo, sea cosa, persona, animal, lo que sea. Pero le damos a la criatura un valor que no tiene. ¿Estamos bien ahí? Súper bien. Gracias. Bien. Bueno, entonces yo pensé que esto iba a llevar un poquito más de tiempo, pero ahora se trabó. Ahí está. Entonces, luego pasamos. Te comento algo. Yo creo que las que hemos tomado Cristología o el inicio de los concilios, esta parte nos queda muy clara. Ok, qué bueno, porque es importante, este curso es un curso muy fundamental, y como tú bien dices, quienes han tenido formación, viene a ser como una especie de purificación de todo lo que han estudiado.
porque a veces cuando uno estudia algo se queda con una parte y tal vez otra un poquito se le va o se distrajo y no lo captó tanto. Entonces este viene a ser como una limpiadora, como una vacuum ahí que va como quitando el polvo, las adherencias que se van dando y va dejando purificado el verdadero sentido de las palabras que usamos. Omnipotencia, providencia, nosotros las utilizamos, pero hay que entender por qué se utilizan y qué es lo que está diciendo de Dios cuando decimos eso. Pues esa es la idea. Entonces, el otro tema que viene aquí es el mal. Y por supuesto que Dios no quiere y no puede querer el mal. O sea, eso está claro. Por eso cuando nosotros hablamos de que Dios lo va a castigar, no podemos hacer eso. Dios no puede hacer eso. No puede castigar a nadie si eso es un mal. O cuando a alguien le está pasando algo malo y entonces, ¿qué es? Y aquí se nos aclara esta parte del manual. Dice, Dios no quiere y no puede querer el mal, pero hay una palabra que también hay que saber cómo se utiliza. Lo permite. Este punto nos permite comprender aún mejor la relación entre el creador y la criatura, en cuanto que la criatura goza de autonomía. En vez de cooperar con el bien, puede desviarse de él. Ese es lo que vimos en un momento, el libre albedrío. Toda la creación goza de autonomía. Y pues esa autonomía o esa libertad que es un don de Dios, pues es para hacer el bien. Eso se hace, por eso dice que el mal es ausencia de bien. Pero cuando la criatura, en lugar de hacer el bien, hace el mal, se desvía porque no lo quiere o ve el bien en otra cosa, entonces ahí vamos viendo cómo se desarrolla. El mal significa, pues, ausencia de bien, un bien equivocado, creer que es bien algo que no es bien. Entonces, cuando esto pasa, o sea, cuando hacemos uso del libre albedrío, toda la creación sufre daños. Eso lo dice Pablo, que todo el cosmos, todo el universo, dice, tiene dolores de parto. O sea, quiere hacer el bien, pero de alguna manera está imposibilitado, no sale el bien, porque la criatura pues ha hecho uso de su libre albedrío de una manera equivocada. Entonces, de esa forma, la criatura libremente provoca el mal. Ya que el fin de la libertad y de la criatura autónoma y libre es Dios mismo, ya vimos, Él es el creador, Él es el origen, de Él salimos. Entonces, el fin es Dios. San Agustín lo dice, ¿verdad? Salimos de ti y nuestra alma está inquieta hasta que volvamos. ¿Sí, Susi? Mira, yo creo que en general la mayoría de la gente cree que Dios todo lo hace. Pero si he tomado por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy locuaz. La pareja tiene relaciones en su época fértil y luego dicen es que Dios así lo quería. A Dios lo meten para todo, sea bueno o sea malo. Me parece que es un error básico que hay que corregir, ¿no te parece? Claro, por eso, pero es que es igual del mal, igual utilizamos la providencia, la voluntad de Dios, son palabras que utilizamos, es la voluntad de Dios, es la providencia de Dios, es la omnipotencia de Dios, bueno, como que tenemos la idea, pero por eso les decía que esta sesión 3 es para que la lean con atención, que la lean con cuidado y si no captan algo, que lo subrayen, porque es importante comprender desde nuestra limitación, porque obviamente no vamos a comprender el absoluto de Dios,
desde nuestra limitación, entender lo que estas palabras significan. Entonces, ir corrigiendo el tema de la mediación, el tema de la intercesión, el tema de la providencia, todos esos temas que los utilizamos, los tenemos como a flor de piel en la punta de la lengua, pero pues si entendemos esta sesión, vamos a corregir mucho del lenguaje y mucho de nuestras propias actitudes, ¿verdad? Porque justamente el fin de todos los seres humanos, según nuestra concepción de criaturas, es libre. Fíjense que incluso es un poquito de pensar. Esto creo que ya lo dijimos una vez. Pero si Dios nos ha dado el don de la libertad para hacer el bien, obviamente, pero está nuestra libre decisión de no hacerlo. Si ese es un don quiere decir que es un regalo. Si ese es el don, si ese es el regalo, Él no puede castigarnos, de hecho no puede hacer el mal, ya dijo, ¿verdad? Pero igual, no puede castigarnos si nosotros hacemos el uso mal de ese don y decidimos hacer bien. Yo eso creo que se los dije la semana pasada, si no se los dije a ustedes, lo dije en otro lugar, es el ejemplo del hijo pródigo. El padre en ningún momento castigó al hijo porque se fue, ni porque le pidió la herencia, ni porque la malgastó, nada de eso. Todo fueron consecuencias eso no fue castigo del padre, todos fueron consecuencias de este hijo que usó su libertad por un bien equivocado, se equivocó. Y sufrió él y sufrió el padre, sufrió el hermano. Bueno, se provocó el mal. Porque la decisión fue equivocada. Entonces dice aquí, ya que el fin de la criatura libre es Dios mismo, el mal constituye una separación. Fue lo que le pasó al hijo pródigo. Lejos, se fue lejos de la casa del padre. No dice el lugar, pero sí dice lejos, 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 lejos. Entonces, esa separación de Dios es lo que realmente va a tener las consecuencias, pero eso no lo provocó el Padre, no lo provocó Dios. Vean, esa parábola es muy iluminadora para el tema que estamos desarrollando. Entonces, nosotros vamos a decir que es una ofensa a Dios, pero si ustedes se dan cuenta, el Padre en ningún momento se sintió ofendido. Sí le dolió, sí fue triste para el padre y esperó constantemente el retorno del hijo, pero cuando regresó no hubo amonestaciones ni regaños, hubo fiesta. Y la parábola dice, porque tu hermano estaba perdido y ha vuelto al hogar, ha vuelto a su origen, a su identidad. Era necesario hacer una fiesta. Lo triste fue que el hermano mayor, que era tan bueno, no quiso participar de la fiesta porque le dio cólera. Y nunca sabremos si ese hijo entró o no entró a la fiesta porque el relato ahí se termina, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aunque nosotros decimos que es una ofensa a Dios, en el hijo pródigo el padre nunca fue ofendido, nunca se sintió ofendido. El que se sintió ofendido fue el hijo mayor, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí, Susi? Mira, a ver si me puedes explicar esto. Hace algunos años fui a la misa de pésame de un compañero de mi hijo que se autoenvenenó. Tendrían como 14, 15 años, y dándole el pésame, otra señora que estaba junto dice, a mí se llevó mi hijo y mi hijo no lo quería, no quería irse. Dios se lo llevó sin tomarlo en cuenta su providencia. Yo no entendí, claro que esta señora estaba con un profundo dolor, pero cuando yo le dije, es que Dios así lo quiso, no lo pudo entender. No, sí.
Porque eso lo que pasa es que no puede, ¿cómo es la palabra? A veces se me olvidan las palabras. No puede, hay una palabra y ahorita se me olvidó. Improvisarse. Esto no se puede improvisar. Esto, por eso se va cultivando, se va creciendo en la fe, se va entendiendo lo que cada palabra significa, pero luego en un momento de dolor o de sufrimiento, tú no puedes improvisar todo esto que nunca ni te ha llamado la atención y nada. Entonces solo ya sabes que existe Dios y al final de cuentas, pues, y si es la voluntad y por qué esa, bueno, hay un montón de reacciones humanas lógicas y lo que pasa es que no se puede improvisar. No se puede improvisar. El conocimiento de Dios, lo que va a pasar con el dolor es que va a ser como una puerta para que se interese y le vaya conociendo, pero ese proceso va a ser más doloroso porque va a empezar una búsqueda a partir del dolor, mientras que lo que se va diciendo aquí es que hay que conocerlo antes para que cuando tengamos el dolor vayamos acompañados con esa presencia y podamos entender, porque no es que vamos a estar exentos de ese dolor y de ese sufrimiento o de esa enfermedad o de esa muerte. Esa nunca es la promesa, estar exentos de eso. Si ni la palabra estuvo exenta, pues se encarnó y pasó todas las situaciones, las circunstancias de vida humana, del mal, pero conocía y quería que también nosotros conociéramos realmente lo que es Dios. Y entonces, por eso dice que la seriedad del mal es tan grande que podemos comprender el interés de Dios de remoldear a la criatura, de que le creamos. Por eso, ¿cuál es la vida eterna? Dice el capítulo 17 de la oración sacerdotal. Que te conozcan a ti, Dios verdadero, y al que tú enviaste, o sea, la palabra que sale de ese ser único, que se hace carne, que pone una tienda entre nosotros, y que nos dice, que nos revela la verdadera realidad de Dios. Entonces, esta humanidad, esta criatura, que por su libre albedrío se ha ido desfigurando y obviamente sus consecuencias no es que les va a pasar peor cosa, sino que lo natural, las circunstancias humanas que le pasen, como le pasa a todo el mundo, lo va a ver de tal manera tan trágica, tan dramática, porque va a saberse solo, no solo sentirse, sino saberse, porque no conoce que Dios está acompañando su proceso, que Dios está a su lado. Dios está a su lado, no es que no esté, va a estar siempre, pero esta persona no sabe reconocerlo, no sabe. Y cuando tú, por ejemplo, le dices, no, pues Dios está ahí y sabe, pues es que no lo entiende, porque no lo puede improvisar a causa del mal. O sea, ese mal le ha alejado de tal manera del ser que no lo puede comprender, no lo puede captar. Entonces, es importante, vuelvo a decirles, porque tal vez en el esfuerzo que yo puedo hacer, incluso con la ayuda del Señor, no puede pues aclarar tal vez tantas dudas. Pero si ustedes lo leen con detenimiento y se van fijando verdaderamente en las sugerencias o en las ideas que va transmitiendo el manual, yo creo que pueden enriquecer mucho esos temas del mal, de la providencia, de la omnipotencia, de la mediación e ir purificando si tenemos ideas que no son claras. Pues sobre todo, a veces cuando las personas pues no han cultivado este tipo de conocimiento, pues sí puede ser de ayuda una palabra, pero una palabra accesible. Ya cuando nosotros sí entendemos lo que estamos diciendo y se lo podemos decir a la otra persona de una manera digerida ya digerida por nosotros, sé que se lo vamos a dar como compota, pues se lo vamos a dar ya digerido, ya casi triturado, solo para algo que
que le ayude y que luego le permita dar los siguientes pasos, ¿verdad? Porque no vamos a darle un concepto teológico, filosófico, que básicamente es lo que tenemos aquí en el libro, en el manual, sino que nosotros lo vamos a ir tratando de rumiar, de masticar, de comprender desde nuestra propia experiencia y como hacer una autoevaluación de estas palabras, de lo que dice el manual, cómo lo hemos entendido nosotros. Y nosotros, esto yo lo he entendido mal, aquí tengo que corregir eso. Eso tendrá que ser una autoevaluación personal, que no es necesario que la comuniquen, pero muchas veces si la pueden compartir puede enriquecer a muchos más, ¿verdad? Entonces, pero sí se lo sugiero que lo lean con atención. Esta sesión es preciosa, de veras, preciosa, preciosa. Yo hice lo que les estoy diciendo. Yo aquí estoy equivocada, yo en tal cosa, yo lo había entendido de otra manera y el manual me pareció muy aclarador. Pues a mí así me pareció, no sé a ustedes, pero yo sí hice esa práctica y me sirvió muchísimo. Entonces luego tenemos aquí el mal y luego tenemos aquí la criatura espiritual y la obediencia de Dios. Esta es otra palabra que utilizamos mucho, la obediencia. La obediencia, ser obediente. Jesús fue obediente, María es obediente. Bueno, el tema de la obediencia es otro tema que también tenemos que comprenderlo. Y dice que la expresión propia de la criatura espiritual, fíjense, cuando está hablando de el manual, le va a hacer una especie de, como dijera yo, de diferencia entre la criatura espiritual y el hombre. Fíjense, cuando lean ustedes el manual, se van a dar cuenta. La criatura espiritual en sí es un ángel, es toda la creación invisible. Esa es la criatura espiritual. Nosotros los seres humanos somos una criatura, pues, carnal, humana, ¿verdad? Y el manual hace esa diferencia. Pero ustedes tienen que poner mucha atención porque en determinado momento el ser humano puede llegar a tener esa, no ser 100% espiritual, pero ir como subiendo niveles, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hace una diferencia entre criatura espiritual y su pues, característica de la criatura espiritual es la obediencia. Pero más adelante, por ejemplo, la carta a los Hebreos va a decir que Jesús aprendió sufriendo a obedecer o aprendió en el dolor a obedecer. Fíjense, utiliza la palabra aprendió a obedecer. Pero luego aquí ustedes tienen que fijarse de una cosa, que lo que dice el prólogo, porque eso lo dice Hebreos, pero el prólogo dice... Perdón, ¿en qué Hebreos está? Creo que no me recuerdo si es el capítulo 5, pero pueden verlo ahí, permítame. Pero está en la carta a los Hebreos. Gracias. Vamos a ver si lo... Bueno, pero mientras tanto, acuérdense ustedes que está diciendo que la palabra estaba en Dios. Pero permítame un momentito. A ver si tengo suerte ahorita, vamos a ver. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por el sufrimiento, por las cosas que sufrió. Hebreos 5, del 8 al 9. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pero fíjense bien cómo uno tiene que ir viendo la lectura y por qué ustedes estudiaron Sagrada Escritura y todos los demás temas. Fíjense pues, el prólogo de Juan dice que en el principio existía la palabra, o sea, la eternidad de esa palabra
pero luego se encarnó, o sea, puso una tienda entre nosotros. Luego vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces empieza ya humanamente todo el proceso de sufrimiento, ¿verdad? Y de dolor que se le causa a Jesús por el rechazo. Pero estamos hablando de Jesús de Nazaret. Pero tenemos una cristología descendente, o sea que viene desde la eternidad, no es igual que la de los sinópticos, que es una cristología ascendente, o sea, va de Jesús de Nazaret hacia el Padre. Resucitas, eleva y regresa al Padre. Ok, no, aquí tenemos una revelación diferente, una cristología descendente, que desde la eternidad existía esta palabra y que esta palabra era Dios, que hizo una tienda con nosotros, habitó entre nosotros y fue rechazado. Ok, entonces Jesús aprendió a obedecer, dice Hebreos, por el sufrimiento, por el dolor. Okay. Pero con lo que ya hemos visto, ya entendemos una cosa. La obediencia de Jesús no es sumisión. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no es por sumisión, es por identidad. Fíjese, no sé si me captan lo que estoy diciendo, si me doy a entender. Jesús es Dios, se identifica, aprendió a obedecer, pero no sumisamente. Nosotros sí, como criaturas, nos sometemos, pero no nos sometemos con dolor, sino nos sometemos, y vean que en el caso de María es eso. María es la esclava, es sumisa. Jesús no es sumiso. Jesús aprendió a obedecer, pero por identidad hay una diferencia. ¿Captan o no? Bonita explicación. Sí, pero sí queda claro. Yo creo que sí, para mí sí. Sí, gracias. Ok, entonces fíjense que el tema del acto de la obediencia, que es lo que caracteriza a la criatura, porque obviamente se somete a su creador porque se da cuenta de que es criatura, es creación, que hay alguien que depende de alguien, ¿verdad? Entonces, aquí dice, las criaturas no espirituales obedecen necesariamente a Dios, mientras que las criaturas espirituales obedecen libremente a Dios. Y por eso, consciente la criatura, colabora con la acción de Dios. Bueno, pues aquí tenemos la gran diferencia en mediación y todos los temas que hemos tratado. La criatura no espiritual, somos nosotros, ¿verdad? Obedecemos por necesidad. Tengo que hacer esto, es que esto no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo porque si no, decimos nosotros pecamos y me tengo que ir a confesar. Necesariamente. Mientras que la criatura espiritual, ya está hablando del tema humano, ¿verdad? Obedece libremente. Es decir, entiende que lo que tiene que hacer lo hace porque está colaborando, está en comunión con Dios, está en comunión, comunicándose. Dios y la criatura se comunican, como Adán se comunicaba con Dios, Moisés, Abraham, cada personaje está en comunicación. Eso es comunión, estar en comunicación. Entonces, la criatura espiritual está en comunicación con Dios, entonces obedece libremente, porque sabe que su acto es el password para otras criaturas para que vayan, para que caminen libremente al retornar al Padre. Entonces, están conscientes de que su acción colabora con el proyecto de Dios. Fíjense que aquí no hemos utilizado la palabra buena gente, bondad, que no estamos utilizando nada de eso porque todo el protagonismo es de Dios. Todo lo hace Dios. Y entonces nosotros solo
como criaturas tenemos como distintas niveles de conciencia de qué tan criaturas somos. Entonces, aquí ya el acto de obediencia a Dios, pues es el acto que caracteriza a la criatura espiritual e implica la aceptación de su propia criaturalidad. O sea, yo tengo que entender claramente que soy una criatura, que soy una creación de Dios, que tengo límites por todos los lados que ustedes quieran ver. Entonces, es esa conciencia de ser criatura que dependo absolutamente de Él en todos los niveles, eso hace que yo comprenda a Jesús que dice, sin mí no pueden hacer nada. Y nada es nada, absolutamente nada, ¿verdad? Nada. Ni moverse, ni hablar, ni nada. Entonces, eso también tiene que ver en nuestro lenguaje. Siempre este manual ayuda, si logramos entenderlo, a nuestro cambio de comprensión y por lo tanto lenguaje. Por ejemplo, nosotros decía, es que, ¿por qué das clases? Bueno, para que la gente conozca al Señor. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dios se da a conocer porque Él se revela, Él se manifiesta. Nosotros estamos en comunión si logramos ser estas criaturas conscientes de nuestra criaturalidad y estamos comunicándonos con, un poco lo que dice Jesús, permanezcan en mí como yo permanezco. Esa comunión permanente, ese wifi abierto las 24 horas, día y noche. Entonces, yo estoy colaborando, no desde mi propia inteligencia, perspectiva, acciones humanas, sino de los proyectos de Dios. Yo estoy colaborando con el proyecto, como un instrumento que en algún momento toca, en otro momento no toca. Teresita del Niño Jesús decía como la pelotita de juguete de Jesús, que en algún momento lo entretiene, otra vez momento se queda ahí, pues como abandonado porque le llamó la atención otra cosa. Bueno, las metáforas pueden ser muchas, pero la importancia es que yo entienda que soy creación, que soy criatura, que yo no estoy estableciendo ningún reino porque no soy Dios, no tengo la capacidad tampoco de cambiar a nadie porque no puedo ni siquiera cambiarme a mí misma, mucho menos a nadie más, que no tengo la posibilidad o la comunión perfecta para interceder exactamente por todo el mundo y pasen las cosas buenas que yo quiero que pasen. Pero si yo estoy en comunión, pues el Señor sabrá cómo me va utilizando para su proyecto, porque yo soy criatura, yo soy creación. Eso es lo que dice aquí cuando la obediencia, el acto que caracteriza a la criatura espiritual implica aceptarse a sí misma como criatura, aceptar su propia criaturalidad. Y el acto de obediencia entonces comprende desde esa perspectiva dos aspectos, sumisión y comunión. Estos dos aspectos no es uno más importante que otro, ni se puede eliminar uno y quedarse con el otro, porque si falta la sumisión, pues entonces no podemos tener comunión. Si falta la comunión, no podemos tener la sumisión. Entonces, si falta uno de los dos, la realidad de la condición humana queda falseada. Si yo no soy criatura, no tengo esa conciencia, pero creo que estoy en comunión, porque tengo miles de actos piadosos muy importantes y muy buenos, pero no soy consciente, sino que yo creo que eso me hace mejor persona, que muchas cosas que yo puedo creer. Entonces, no tengo la conciencia, no tengo la claridad que yo soy criatura y soy creación de Dios. Libre sí, libre, autónoma sí, con la capacidad de rechazarlo también. Pero si yo pienso que estoy en comunión, pues es porque estoy dependiendo de los planes del Creador para desarrollar su proyecto de salvación. Y acuérdense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos, para Dios hemos dicho muchas veces,
No hay buenos ni malos. Eso es revelación de Jesús. Dios, según Jesús, es el Padre bueno, como el sol o como la lluvia que sale para todos. Entonces, en ese sentido, Dios no tiene preferencias, y si tiene preferencias es por los que están desviados, porque quiere que regresen. Entonces, no se trata de nosotros los buenos, que vamos a misa, que vamos a comulgar, que hacemos esto. No, se trata de los que se han alejado. En la parábola del hijo pródigo, la desgracia de este hijo despilfarrador es que su hermano mayor no tomó la acción de decirle al padre: padre, está sufriendo mucho, voy a ir a buscar a tu hijo que se fue y te lo voy a traer. Porque tú estás triste y yo no quiero verte triste. Yo te voy a traer a este hijo que te hace sufrir, porque se fue lejos de ti. Este hijo pródigo no tenía ese hermano mayor así, era muy bueno el hermano mayor, pero no tuvo esa capacidad, esa apertura de trabajo, de ver el sufrimiento del padre y su proyecto de retorno del hijo. Pero nosotros sí tenemos un hermano mayor que nos quiere retornar al padre, aunque nos hayamos ido muy lejos. Entonces la parábola pues nos dice, ¿verdad? Eso, que el hijo mayor, el hermano mayor nuestro es Jesús, y que todo lo que él hizo y hace es para retornarnos al Padre. Ese es su objetivo y su finalidad. Por eso Jesús no está sometido, él mismo lo dice. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, no es una sumisión, es una identidad con el proyecto de Dios. Es una identidad. Bueno, ahí tenemos esas dos cosas. Es la obediencia, de la obediencia consciente de la criatura espiritual, depende su destino y su felicidad. Si se niega a aceptar su condición criatural, su condición se torna en infelicidad. Es decir, cuando nosotros vemos circunstancias adversas que estamos atravesando, pero pues que no las merecemos, porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque hacemos, porque hicimos, pero somos criaturas. Y en el proyecto de salvación Dios sabe por qué tenemos que pasar ese episodio. Entonces somos criaturas. Entonces el ser criatura tenemos que verlo en todas las dimensiones, en todas las circunstancias. El que sabe, sabe, y Él es Dios. Entonces ahí, si yo no logro entender en los momentos dolorosos esa situación de criaturalidad, yo no solo paso ese momento doloroso con dolor y sufrimiento, sino también con amargura. Eso. Entonces, y nada le va a proporcionar lo que decía Susi, por más que ella quisiera consolar a la persona con palabras para un poco consolarla, palabras de verdad, o a la persona de Jesús, pues la criatura ha roto la comunión con Dios. No puede captar eso. Tiene oídos, pero no oye, no escucha, tiene ojos, pero no ve. Y eso lo dice Jesús con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una sesión preciosa, a mí me ha encantado. Ya no puedo continuar con ustedes porque ya me están llamando por ahí, pero les sugiero que lo lean con atención. Ya nos queda solo una parte más, creo yo, sí, solo Jesucristo, pero eso nos va a dedicar un poquito de tiempo, no lo quiero hacer a la carrera. Así es que les agradezco mucho. Dudas y preguntas después que lo hayan leído para la próxima semana. Y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Betsaida. A ustedes. Gracias día a a ti, todos. Betsaida. Gracias por todo. A ustedes, Gracias. muchas Les gracias. está llegando el evangelio de Monseñor Bishop. Sí, gracias, Susi. De Ya lo nada, con estamos mucho recibiendo. gusto. Que Dios te bendiga. Un beso. Adiósito. A rezar Gracias. mucho por Analú. Ahí se las Sí, así encargo es. mucho. Ay, Nos qué estamos- pena, ¿verdad? De Analú. Sí. Que lo siento, Sí. verdaderamente.